Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vegaco, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, soy Carmen Enita Acevedo y a esta hora, a las 5:05 de la tarde del 22 de enero del 2026, estamos en Bonita Radio, en Que Palo es Noticia, y vamos a hablar de la reforma contributiva, vamos a hablar de la prioridad legislativa en el debate sobre la reforma contributiva. Prefieren definitivamente estar presente y defender con mucho ahínco lo que son las nominaciones de nombrar las calles con el nombre de Wanda Rolón, de Albita Rivera, de Daddy Yankee, de Dulcecita Benítez, y el presidente del Senado se ausenta de la discusión en vistas públicas de lo que debe ser el proyecto más importante de administración de Jennifer González Colón, la reforma contributiva. Vamos a hablar de esas prioridades, de lo que también es una prioridad en el cambia y cambia del Departamento de la Vivienda con relación a la actividad de mañana, el concierto La Isla en Vivo. Donald Trump en boca de Jennifer González, y lo importante para Jennifer González es que Donald Trump invada o retome de alguna manera el discurso de la invasión de otros países, en el caso de Groenlandia. En cuanto a la reforma contributiva, vamos a escuchar un en vivo de lo que ocurrió ayer en la discusión de esas vistas públicas. Realmente fue el martes, porque me parece revelador lo que ocurre en esa vista pública y lo que ocurre hoy, que sabemos sobre lo que el presidente Donald Trump ha cerrado en términos de su política pública, la puerta de que haya personas de escasos recursos con posibilidad de tener placas solares en este momento en Puerto Rico. Y lo que deja esa vista pública, que tiene que ver con el trabajo que no pueden hacer los nombrados por Jennifer González y confirmados por el Senado de Tomás Rivera Chats y la Cámara de Carlos Johnny Méndez. Recuerden que siempre que estemos en vivo, ustedes pueden donar a nuestro esfuerzo a través de este chat. Siempre lo pueden hacer aquí y en las demás plataformas. Esta mañana no tuvimos programa, como les dije, tenía un compromiso que atender, pero ya estamos aquí y vamos a tener un programa completo sobre esos temas, porque el tema de la reforma contributiva me parece súper importante, sobre todo a la luz de todo el baile, la botella y la baraja del gobierno de Jennifer González, y que no hay explicaciones de dónde sale una reducción tan necesaria en las tasas contributivas para la clase trabajadora, la clase media y sobre todo la clase pobre. Vamos a ustedes, gracias Carlos Maldonado por estar por ahí, Irving Maldonado también está por ahí, está Milagro Fontán, saludos Milagro, Heidi Ramírez desde Michigan, Héctor García, Edgardo Núñez, Lizeth de León, Nereida Ramos, Carmelo Rodríguez alias Malungo, gracias Malungo por tu aportación ayer, W. Teresa, J. Jiménez, Aices Camilo, Rapis Kane, Tito Crespo y FIFA, José Miguel Morales, Luz Díaz, desde Winter Garden, también está Kaisa, Vivian López, Nilda Cruz, Ivonne Padua, Irving Maldonado, gracias por tu aportación, Rita Guzmán, también está por ahí,
Rita, ¿cómo está esto? Bueno, vamos a las informaciones. Miren, ustedes saben que sacamos en exclusiva todo lo que tiene que ver con el asunto de vivienda. Y ayer cuando terminé este programa, a las 5:30, 5:35 de la tarde, me envían este mensaje que es la última versión del subsecretario del Departamento de la Vivienda, el licenciado Omar Figueroa Vázquez, sobre lo que es un hecho que en el Departamento de la Vivienda estaban buscando llenar y camuflajear a aquellas personas que fueron que fueron convocadas al famoso concierto de mañana. Primero le envían un mensaje el martes a las 10:39 de la mañana diciéndole que tienen que ir obligatoriamente. Requerida su participación en horas laborables y por favor no vayas con la camisa del logo de vivienda. Vamos a camuflajearte para que la gente piense que estaba lleno porque la gobernadora convocó y la gente fue. Y ayer a las 5 de la tarde envían este mensaje renovando. Envían este mensaje renovando lo que dijeron en aquel otro mensaje y estableciendo que aunque la actividad es institucional y oficial del gobierno de Puerto Rico, fíjate, ya no es obligatorio. La participación de los empleados en esta actividad no es obligatoria. Y ustedes perdonen que yo me dé la patada, pero en efecto, ustedes busquen la hora en que nosotros transmitimos esto en exclusiva por la mañana, ayer en nuestro programa de Noticias con Café. Después participamos de la discusión en redes y finalmente a las 5:02 de la tarde le estaban enviando este mensaje a los trabajadores. Mira, no es obligatorio. Sorry, nos apuntamos una ayer, pero me dicen que lo que están haciendo en otras agencias es diciéndole de boca a aquellos correligionarios del Partido Nuevo Progresista que vayan a la actividad, con las mismas instrucciones. No te pongas la camiseta de salud, no te pongas la de Hacienda, no te pongas nada que identifique que tú eres de aquí o de allá. Pero sí se los están diciendo. Y que en el caso del DTOP es obligatorio que esos comisionados de barrio del Partido Nuevo Progresista vayan a la actividad. Así que sí, aquí hay una directriz de que tienen que llenar esa actividad y va a ser con empleados públicos. La gobernadora y Donald Trump. La gobernadora sigue de vacaciones, en Fitur, donde ha hecho algunas reuniones relacionadas con las supuestas alianzas que están haciendo, siempre acompañada de Jovín, en reuniones oficiales incluso, cuando no posa. Ahí está con hasta un cura, el alcalde de Lajas, el alcalde de San Germán. Y lo más interesante es que le preguntan allá, porque hay periodistas en España. No sé si son periodistas que están pagados por el gobierno de Puerto Rico, sería bueno saberlo, pero entre los periodistas que están, le hicieron aparentemente una pregunta a la gobernadora que tiene que ver con la intención de Donald Trump, que incluso ha variado un poco después de haber participado ayer en un nefasto discurso de 72 minutos en el Foro Económico Mundial. Ha variado un poco su intervención o su petición de intervenir en Groenlandia para que supuestamente dejen de ser un foco de Rusia y de China. Y la gobernadora de Puerto Rico, y la voy a dejar en España, en esta foto en España, dice sobre la intención de Donald Trump de conquistar Groenlandia. Yo creo que por alguna razón el presidente está haciendo esta movida con los elementos de la seguridad nacional. Cuando fui parte del Congreso de los Estados Unidos, tuve la oportunidad de viajar a distintos países para atender la amenaza rusa. Hay una realidad, el Ártico es la ruta de mayor desarrollo de misiles balísticos. Esta es la gobernadora de Puerto Rico diciendo
que lo que pasa es que él lo hace todo por materia de seguridad. Primero, que me parece una contestación que no tiene muchas luces, por no decir otra cosa, que es esos talking points que se saca la gobernadora para que la gente piense que ella sabe de algo. Para empezar, gobernadora, que usted llama la atención que usted se atreva a decir todo lo que viajó por la amenaza rusa cuando fue comisionada residente. Yo no sé si decir que es parte del Congreso, porque en efecto, los comisionados residentes son unos fantasmas del Congreso de Estados Unidos. Sabemos que tienen voz y no tienen voto. Y cuando usted dice que usted viajó mucho, eso fue parte de lo que el Partido Popular en un momento dado sacó a relucir en medio de la campaña, de que usted lo único que hacía en Washington era viajar. Casi lo que está haciendo ahora como gobernadora. Y sobre todo que la gobernadora se atreva a repetir talking points que le dan a los republicanos de allá, los que votan por el presidente, los que además de congresistas están en otras latitudes del escenario político estadounidense. Y usted pensaría, pues lo repiten, pero hay unos incluidos republicanos que están cuestionando las políticas de Donald Trump con relación a Groenlandia, a Venezuela y todo lo que quiere hacer de intervenir militarmente en otros países. Precisamente porque va contra una de las cláusulas más importantes de la Carta de Derechos de las Naciones Unidas, que es la intervención con la soberanía de los países. Incluso con lo que tiene que ver con el entramado jurídico, político de Estados Unidos y quiénes son los que dan la orden para que haya una intervención militar de parte de Estados Unidos en cualquier país. Y la gobernadora de Puerto Rico se atreve a contestar de esa manera. Lo menos que ha pasado, y yo espero el lunes tener una buena conversación con un especialista en asuntos de política global y lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo. Quienes menos han dicho concretamente en este foro lo que pretende hacer Estados Unidos y por qué hay una ruptura en el viejo orden y que llaman la atención de lo que debe ser solidaridad y unión de parte de las potencias medianas, como las llama el primer ministro de Canadá. Además del primer ministro, les voy a dar un solo ejemplo. El primer ministro de Bélgica, un hombre de derecha, que a quien menos citó ayer, en medio de esta conferencia, fue un teórico y filósofo de izquierda como Antonio Gramsci, citándolo precisamente para decir que no, güey, José, que no hay manera de creer en este momento en la intervención que quiere Estados Unidos contra Groenlandia. Y que está dispuesto a reunirse, eso era ayer, no sé si se reunieron, estuvo dispuesto a reunirse con el presidente Trump para decirle cuál es la posición de Bélgica. No iba solo, recordemos que Bélgica tiene un rey. Iba con el rey. O sea, a este nivel está el mundo y en Puerto Rico tenemos una gobernadora que se atreve a decir esta barbaridad. Porque a ella le enviaron los talking points y los está repitiendo tal y como. Hay una cosa bien importante también en todo esto. Y es la incapacidad de Jennifer González. Y yo me atrevería a decir, Jennifer González, Pedro Pierluisi, Ricardo Rosselló Nevares y Luis Fortuño, los últimos gobernadores que ha tenido Puerto Rico del Partido Nuevo Progresista. Desde el 2009, interrupción en el 2013, los demás han sido del Partido Nuevo Progresista. Que tienen unas limitaciones que se les nota en el discurso. Cuando contestan asuntos, por ejemplo, como este, en la coyuntura histórica que estamos, de política internacional. Y usted no tiene que saberlo todo. Yo no le estoy pidiendo a la gobernadora que lo sepa todo. Yo no le estoy pidiendo a la gobernadora que si no le gusta la ópera, hable de ópera. Todo lo contrario. Pero mínimamente, lo que debe tener primera mandataria de un país
es un buen asesor que la haga quedar bien. No es posible que la gobernadora conteste como si estuviera en el balcón de la casa y la vecina le estuviera preguntando, o el vecino. Tiene que haber por lo menos un sentido de institucionalidad en la contestación que da un asunto que incide en la política intervencionista de Estados Unidos, incluso con Puerto Rico. Ella es republicana, lo sabemos, pero que haya un juego de información que pueda dar la impresión que la gobernadora sabe de lo que está hablando. Mínimamente no lo hace. Jennifer González Colón. Y Jennifer González Colón está en España a pesar de que eso dura hasta mañana y se va a quedar hasta el domingo. Y yo no voy a hablar de esto hoy, pero lo quiero atravesar aquí, porque la gobernadora, yo estoy segura que va a contestar más o menos parecido, con unas implicaciones totalmente distintas, pero sobre todo con un escenario político totalmente distinto, a lo que ha pasado hoy, que doña Ramona está desahuciada de su casa, al igual que su esposo y sus dos hermanos, que son pacientes de salud mental, porque un juez de Aguadilla del Partido Nuevo Progresista, un alcahuete del Partido Nuevo Progresista en la judicatura, decidió que había que sacarla y a su hermano. Recordemos que allá hay un pleito hace mucho tiempo, hay un usufructo, ella vive en esa propiedad hace mucho tiempo, la vendieron y la van a desahuciar. Doña Ramona mínimamente tiene 78 años, creo que tiene. Es paciente de cáncer. Pero la gobernadora no le preocupa doña Ramona ni lo que esté pasando en Puerto Rico. Le preocupa lo que está pasando en Groenlandia solamente para decir que hay que invadirlo y quedarse con ese país. Y que Donald Trump sabe lo que hace. Y vamos a la legislatura de Puerto Rico. Cuando yo estaba escuchando los comentarios del asunto de que le iban a nombrar Wanda Rolón a una carretera en el área de Toa Baja, recordé lo que en un momento en la política puertorriqueña se llamaban los asesores de bobería. Y son los asesores esos que le dicen, mire, hay que mandarle una cartita a fulano. En aquel tiempo, en los años 80, cuando yo empecé a cubrir como periodista, le llamaban a ese asesor de bobería, pues porque obviamente además de ganarse un buen dinero, era el que trataba siempre de mantener al gobernante o al político en contacto con la gente, pero era la gente que les interesaba mantener bien para que votaran por él o era el líder de barrio, etcétera, etcétera, en la legislatura y en la fortaleza. Pero en este caso, los asesores de bobería de la política puertorriqueña son los legisladores. No solamente es a Wanda Rolón, alias Wanda Rolex. Esa mujer del cristianismo que sale de las iglesias históricas pentecostales en Puerto Rico, precisamente de la iglesia que fundó Pentecostal Gigi Ávila, que diría mi abuela que esto era una oveja descarrilada dentro de el mundo de la iglesia pentecostal, porque cuando se dio cuenta que podía hacer dinero montando una Cristo Inc., la montó. Suave con los fillers y con el Botox, Wanda, porque eso es lo que pasa exactamente cuando se ponen demasiado. Ese es Wanda Rolex. Además se le dice Wanda Rolex porque es de ese grupo de mujeres que cree, o de personas, vamos a decir, que cree que hay que tener un Rolex y unas Gucci y unas Prada y mostrar todo eso desde el púlpito, porque eso es lo que la hace y la acerca a Dios. Y Wanda Rolón es parte de ese grupo que le nombraron una carretera.
Pero yo quiero que ustedes sepan que el tiempo que tiene la legislatura de Puerto Rico que preside Tomás Rivera Chats, porque lo más importante aquí es quien preside también. Y Tomás Rivera Chats es ese que se ha mantenido en este cuatrienio como el paladín de los fundamentalistas religiosos, precisamente porque entiende que ahí están los votos para hacerlo ganar en el 2028 a él y al Partido Nuevo Progresista. Y en esa legislatura de Tomás Rivera Chats, que ellos dijeron que lo más importante era conseguirle una mejor calidad de vida a las personas que residen en el país, a los constituyentes, porque como dijo Jennifer González, ella es como ellos. Ella tiene tantos problemas económicos, ella no tiene trabajo, pero ella tiene escoltas, pero ella tiene al marido guisando y yendo a todos los viajes con ella. O sea, la propaganda que se hizo en la campaña, ellos decían que esto era lo más importante, trabajar para la gente. Trabajaron para los que le dan dinero, incluida Wanda Rolex. No solamente Wanda Rolón, es que me entero que ahí está Daddy Yankee, otro PNP del corazón del rollo, que ahí está. En el caso de Lucecita Benítez no podemos decir que es PNP, pero ¿por qué ustedes creen que lo hacen? Precisamente por lo mismo, como token. Vamos a darle esto a los independentistas para que no digan que se lo estamos dando todo a los PNP. Pero la última, Albita Rivera, le quieren hacer una carretera. Gente, esto es bien fuerte. Para eso se sienta Ángel Toledo allí a gritar porque él no puede hablar y convencer desde la ecuanimidad y la tranquilidad. No, es desde el grito y la demagogia y la propaganda. A legislar para denominar carreteras a nombre de Albita, de Daddy Yankee, de Wanda Rolex y el tótem telúrico de allí del Viejo San Juan, de la Plaza de Vallaján, a nombre de Lucecita Benítez. Casi el tótem se convierte en lo que realmente es esa designación, el token. Pero Tomás Rivera Chats dijo que lo más importante para él era la reforma contributiva y darle algo al país. En el camino a nombrar y a denominar calles, Tomás Rivera Chats permite lo que a todas luces es una violación de separación de iglesia y Estado. En la capilla del Capitolio, yo no sé cuántas fotos hay ya en el Senado, en la página del Senado, de servicios religiosos. De servicios religiosos que quien menos va con esos pseudocristianos que van allí incluso a vender libros y a dar servicio, es Carlos Johnny Méndez, Ángel Toledo, Wanda Soto. Gente, este es el Capitolio, esta es la legislatura. Y cuando yo estaba escuchando hace un rato la sesión en vivo, que estaban pasando todo lo que tenía que ver con las famosas calles, fíjense lo que escribe un ciudadano. Legislando basura que nada ayuda al país. Tomás Rivera Chats, esa no es Carmen Enita Acevedo hablando. Eso es un constituyente. Ese es un elector que está atendiendo la sesión en la página de Facebook del Senado. Porque es que no hay manera de decir otra cosa. Y en medio de todo eso, me doy cuenta que si ha sido importante identificar para ellos, para el Partido Nuevo Progresista, a Wanda Rolex con una calle. Cuando voy a las páginas de Wanda Rolex, yo quiero que ustedes sepan una cosa. Ahí no hay mucha gente. Lo que yo veo en las páginas de Wanda Rolex es cada vez
menos gente de aquel montón de gente que ella tenía en la iglesia de la Senda Antigua. Y yo vuelvo y repito, ellos han vivido como los mercaderes del templo, de la fe, del temor y sobre todo de la inestabilidad social que hay en Puerto Rico a través del diezmo que le exigen a la gente que va a esas iglesias. Pero yo no creo que sean tantos. Y eso es lo que está tratando de medir Tomás Rivera Chats. Que los pocos que hay regresen de Proyecto Dignidad. Y es terrible decir que están legislando con la Biblia debajo del sobaco. No porque crean necesariamente, es porque ahí están los votos según ellos. Porque no puede ser una persona que tiene o que vive contrario a como se supone que vivan los fundamentalistas religiosos de las Cristo Inc. En este caso, las de la Iglesia Católica y las fundamentalistas católicas son las de Joan Rodríguez Bebe. ¿Cómo vive Tomás Rivera Chats? Teniendo hijos fuera de matrimonio, y etcétera. No. Llamándole pendejo a la gente en la calle. Tirándole vasos en medio de la campaña. Con agua o con lo que sea. Todos esos son imágenes que están ahí. Y estoy por sacar, prometo, y ya lo encontré, que voy a sacar el video de Tomás Rivera Chats diciéndole pendejo a 2 ciudadanos. Y cuidado, Tomás Rivera Chats, que no le digan quiénes son esos dos ciudadanos. Creo saber que están bien cerca del Capitolio en este momento. Pero eso quedó ahí. Lo sacamos nosotros en un momento dado. Esa gente vive conforme a lo que dicen los cristianos y los fundamentalistas religiosos, que es ser un cristiano. No, están viviendo también desde la demagogia. Atendiendo eso, tratando de sacarle partido al dolor de la gente, a la tristeza y a esa fe que se tienen que apegar a algo porque se les está haciendo difícil vivir. Y escogieron ese mundo porque lo que prometen los mercaderes del templo es precisamente, no es conocimiento, no es entendimiento, es obediencia. Igual que quieren o que establecen que tienen que obedecer al pastor, eso es lo que piden esos políticos. Al fanático, al que tiene pensamiento crítico, no, a ese la pasa mal. Ese se congrega de otra manera y busca su espiritualidad de otra manera. Todos los hay en el Partido Nuevo Progresista, entre los independientes, todos los líderes políticos que lo que quieren es obediencia, están facturándole a lo mismo los votos. Yo y yo. Y vamos al último tema. Y es la reforma contributiva. Si ha habido un tema complicado en estos días para el Partido Nuevo Progresista, es la reforma contributiva, porque bien temprano en la discusión, y mañana vamos a hacer un análisis precisamente de lo que ha sido la utilización de fondos públicos de la gobernadora en medio de los 3 anuncios que ella alega eran los pilares de su campaña política del 2020, del 2024. Empleos, Luma y la reforma contributiva. Y ese tema vino cargado con el hecho de que estuvieron un año para buscar la posibilidad de establecer esa reforma contributiva, y lo que resultó es que tienen una reforma que no tienen el dinero, que tienen que buscarlo de lugares que hasta este momento nadie ha dicho de dónde sale. Solamente esgrimen una línea general de que hay ahorros y que esos ahorros van a ir a llenar ese pote. Porque la reforma cuesta 535 millones, está corta por lo menos por 250. En esa discusión, los primeros que van, definitivamente, son el secretario de Hacienda, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto,
y el secretario de Desarrollo Económico. Y en esa vista hay un careo importante a mi juicio entre María de Lourdes Santiago y los panelistas, sobre todo con relación al secretario de Hacienda y al director de Gerencia y Presupuesto. Yo quiero que vayamos al video, regresemos al análisis. Son 9 minutos, pero son 9 minutos, pero que son, mire, jugosos. Para poder entender precisamente de lo que estamos hablando cuando hablamos de la sustancia, de la capacidad o la incapacidad que tiene el gobierno de Puerto Rico en un tema tan urgente como es la reforma contributiva, que la gobernadora dijo que era dinero para tu bolsillo. Es totalmente falso. Y es falso porque no aguantan la discusión, no aguantan los cuestionamientos de los legisladores, en este caso de una legisladora, sobre por qué se enfocaron en ponerle un impuesto a todo lo que tenga que ver con los productos relacionados con los sistemas solares para producción de energía, cuando solamente representan un 3.35% de esa reforma. Eso es lo único que le da. Vamos a escucharlo y regresamos al análisis. De bajar las tasas contributivas de la gente trabajadora en el país. Yo creo que eso no admite discusión. Y nuestra preocupación muy genuina es si los mecanismos seleccionados para solventar ese alivio contributivo son los más precisos. Y lo digo porque no me parece propio el mensaje que transmite la ponencia, no los voy a culpar a ustedes, el mensaje de la gobernadora de que aquí existe una disposición malsana de privilegiar a un sector comercial en Puerto Rico y que por eso la preocupación que hemos expresado sobre el tema, por ejemplo, de la eliminación de la exención del IBU a los equipos de generación y almacenamiento de energía solar. Quiero que eso esté meridianamente claro. En estas vistas, como decía el ex senador Zaragoza, nos dedicamos a hacer cálculos de servilleta, un poco para simplificar el alcance de lo que se está presentando. Ustedes nos han expuesto que el costo de la reforma está entre 535 y 500 millones. Eso es así. Es el dinero que se dejaría de recaudar si se aprobara la reducción en las tasas contributivas. Correcto. Han identificado además que esa cantidad se solventaría de la siguiente manera. Han identificado, según su ponencia, 280.4 millones en la eliminación del descuento de la ley 257, 30 en la eliminación de la exención de arbitrios a los híbridos y plug-in, a los vehículos, 18 millones equipos solares, 1 millón material promocional, para una suma de 329.4 millones que, restados de los 535, ese cálculo más conservador, nos dejaría con 206 millones de dólares que se adjudicarían a los gastos gubernamentales que se están ahorrando o están en vías de convertirse en ahorro. ¿Estamos hasta ahí? Son reducción del gasto que ya están implementados en este 2025, que se comenzó desde el 2025 y que se va a estar atendiendo de manera recurrente en el presupuesto en los próximos años. De los próximos años. Y ahí se ha identificado, por ejemplo, gasto de nómina que en puestos que no están siendo ocupados o asignaciones presupuestarias de nómina que en este momento no están siendo utilizadas. Si me permite, sí. Senadora, el ejemplo que damos en el memorial relacionado a nómina es totalmente aparte, ¿verdad? La reducción del gasto que estamos hablando de los 227 millones es el que ya existe. Es gasto que se ha hecho a servicios profesionales, consultivos y servicios comprados. Hay un análisis que sobre eso podemos hacer una vista pública completa, pero no tengo mucho tiempo, ¿verdad? Porque yo he sido muy crítica de la mamporización del Departamento de Salud, por ejemplo, que presenta además unos problemas de incumplimiento con el principio fundamental de que no puede haber contratistas privados haciendo trabajo de funcionarios públicos y de determinación e implementación de política pública. Pero eso es harina de otro costal. Volviendo a los números que ustedes nos han provisto, en el caso particular de esa eliminación del IBU a los equipos solares, que es el
creo que es el tema más contencioso en este momento. Ustedes identifican que que representaría un ingreso de $18 millones, asumiendo que se mantiene intacto el volumen de venta e instalación de esos equipos. De nuevo, con los cálculos de servilleta, esos 18 millones en el escenario mayor de 335 millones, que es el cálculo más conservador que ustedes han presentado, representa apenas un 3.36% del costo completo de la reforma contributiva que se pretende implementar a través del proyecto del Senado 912. Es una cantidad realmente ínfima. Entonces, me sorprende a mí cómo la administración se aferra a ese 3.36% como si fuera absolutamente imposible, impensable, inalcanzable identificar otra partida que pueda generar unos ingresos así de modestos, porque si ustedes me dijeran que es que si eliminamos el IBU, la exención del IBU a estos equipos, colapsa totalmente el proyecto, porque de ahí sale el 70% de lo que le vamos a rebajar a la gente. Caramba, esas son palabras mayores. Pero, ¿por qué aferrarse a ese 3.36? ¿Cómo es que es imposible identificar otra partida? Presumo yo que en el cálculo para el cual ustedes han tenido un año completo, se habrían considerado otras opciones. Senadora, ¿no es así? El ejercicio se hizo, ¿no? ¿Verdad? Y yo sé que usted menciona un 3% en cuanto a cuantía de número, pero ese mismo por ciento lo estamos hablando en personas. Así que de todas las opciones de poder hacer una reforma totalmente neutral, de poder eliminar ciertas excepciones, estamos atendiendo una mayor interés en darle el dinero a la clase trabajadora, afectando a un personal mínimo en cuanto a esta... Cuando habla de personal se refiere a ciudadanos en realidad, a familias, ¿no? Y verdad, mencionemos que existen incentivos federales en el Departamento de Vivienda para beneficiar, continuar la implementación de placas solares de estas familias. Bueno, pero permítame recordarle, ¿no? También está vigente la orden ejecutiva del presidente Trump del 7 de julio del 2025, Ending Market Distorting Subsidies for Unreliable Foreign Controlled Energy Sources, donde hacen unas declaraciones bastante aventuradas, como por ejemplo, dice el presidente Trump, que el problema con la energía solar, estoy citando de la orden administrativa de Trump, es que hace a los Estados Unidos dependientes de la cadena de suministros controlada por adversarios extranjeros. O sea, aquí hay una directriz muy específica del gobierno federal para la eliminación gradual de todas esas cosas que el presidente Trump determina que son, cito de la orden, vitales para el dominio energético, seguridad nacional, crecimiento económico y salud fiscal de los Estados Unidos. Así que yo no apostaría al tema de los subsidios federales porque me parece que más claro no se puede hablar, ¿verdad? Hay una política expresa en este tipo de lenguaje muy fuerte contra los subsidios que se catalogan en la misma orden como de energía verde. Me parece a mí que no es para allá donde debemos mirar. Entonces, la pregunta es, independientemente de esas consideraciones que ustedes dijeron, vamos a cobrarle, el promedio sería cerca de $4,000 por instalación, a X número de familias para poder solventar una fracción muy pequeña de lo que se ahorran las demás. Porque si se trata de llevarlo proporcionalmente, $1,900, ustedes mencionaron que podría ahorrarse una familia promedio, el 3% de esos $1,900 tampoco es una cantidad importantísima, ¿verdad? Así que dejando eso de lado, en el ejercicio que realizó todo el equipo económico, ustedes certifican que hoy es imposible encontrar una fuente alternativa para ese 3.36% del costo de la reforma contributiva. El ejercicio se hizo para atender el mayor interés de la población y afectar a esa no es la pregunta. menos posible. De todo lo que se ha analizado... ¿Qué otras cosas se analizaron? Por ejemplo... Se vio todo el panorama, ¿verdad? Por ejemplo... entre todos, todos los... si usted me dice todo, usted me disculpa, como yo no soy experta en derecho contributivo, no tengo idea de a qué se refiere. Pero, por ejemplo, ahora mismo existe excepción para los productos enlatados.
pues esa no es una opción, ¿verdad? Buscar recaudos de esa manera, eliminando la excepción a productos enlatados que lleva el alimento a los ciudadanos, ¿verdad? Así que atendimos. No hay ningún otro renglón que el departamento diga, caramba, este pequeñito 3% de ahí lo puedo sacar. No. Con todas las medidas que la gobernadora ha implementado de mejorar la generación que está atendiendo el sistema energético, ¿verdad? Que lo mencionamos en la ponencia, el proyecto que se está presentando atiende y beneficia a una mayor población donde van a tener el dinero en su bolsillo. No me han contestado la pregunta. ¿Cuáles fueron qué otros renglones contributivos, que yo me imagino que en un año los han visto todos, cuáles otros ustedes consideraron, cuáles descartaron y cuánto habrían producido en ingresos adicionales? Se vio. Oiga, el único que tiene vergüenza en esa mesa es el secretario de Desarrollo Económico. El secretario del Departamento de Hacienda, el líder de un proyecto de administración sobre reforma contributiva, sencillamente no se da por aludido. El director de la Oficina de Gerencia del Presupuesto está tratando de contestar sin tener conocimiento y dice en un momento dado, aquí está el secretario, que lo diga el secretario, y el secretario sigue mirando hacia el papel y escribiendo a saber lo que estaba diciendo, escribiendo. Estos son los funcionarios de la administración de Jennifer González Colón y de Tomás Rivera Schatz y Carlos Johnny Méndez. En el caso del Senado, los dos nombramientos, el de OGP y el del secretario del Departamento de Hacienda, fueron confirmados por el Senado de Tomás Rivera Schatz. Esos son sus funcionarios. Y no pueden contestar qué fue lo que se evaluó para determinar que lo único que iban a poder sacar y rasgar para llenar esa reforma contributiva es lo más mínimo, que tiene que ver con el IBU a todo lo que es parte del proyecto de energía solar. Y ustedes me dicen a mí que esta es la administración que sabe lo que está haciendo. Cuando hay un secretario de Hacienda que por primera vez en la historia no es un contador público autorizado, es un abogado, que evidentemente no sabe lo que tiene entre sus manos y se atreve a ir a un medio de comunicación, claro, un medio amigo, a hablar sobre el proyecto de reforma contributiva, el más importante en términos de la justicia que se le debe hacer a los ciudadanos de la administración de Jennifer González, y no puede contestar preguntas de dónde fue que se ahorraron dinero, y lo único que puede decir es que es en servicio. Y el director de Gerencia y Presupuesto dice exactamente lo mismo, porque esos son los talking points. Yo no sé cómo no les da vergüenza. Yo creo que el único que tenía vergüenza y que miraba insistentemente al secretario de Hacienda y al director de Gerencia y Presupuesto era el secretario del Departamento de Desarrollo Económico. Y cuando vemos esta manifestación, pues no hay análisis posible que le pueda tirar la toalla ni al secretario de agencia, ni a Jennifer González, gobernadora, ni a Tomás Rivera Schatz, que no va a las vistas públicas del proyecto más importante de su administración. O me iba a decir, como dijo Jennifer González cuando no quería ser parte del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares, pero corrió con él en la papeleta estatal. No, yo no soy del Ejecutivo, yo soy del Legislativo. Próximamente yo no soy PNP, yo soy estadista. Eso es lo que le falta. Ustedes saben lo que es que con datos se le cuestiona. Hablando de fondos federales, ojo, hay una orden ejecutiva de Trump que dice que no va a favorecer las renovables, que fue lo que favoreció la administración Biden. Porque es que eso atenta contra el poder de Estados Unidos, porque le da beneficios a aquellos enemigos de Estados Unidos en una orden ejecutiva, los adversarios del gobierno de Estados Unidos. No puede contestar nada. Yo me cuestiono si el
director de gerencia y presupuesto, el que atiende todo lo que tiene que ver sobre todo con las partidas de fondos federales y las transferencias que llegan a Puerto Rico, sabe lo que es la política pública de la administración Trump con relación a las renovables. Y si ustedes piensan que lo único se quedó allá el martes cuando esa vista pública, no. Hoy hay una historia del compañero Manuel Guillama que está diciendo claramente que el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Energía, específicamente Alisa Petit, asesora legislativa del Departamento de Energía, le envió una carta a los congresistas. Entre otras cosas, le dijo: la pasada administración persiguió un futuro 100% renovable, lo que llevó a políticas de despliegues de regeneración intermitente que han elevado los costos de energía para familias y negocios puertorriqueños, amenazando la confiabilidad de su sistema energético y socavando la seguridad nacional. Es que ahora, de aquí en adelante, todo es seguridad nacional. La red de Puerto Rico no puede permitirse operar con más energía solar distribuida. El despliegue acelerado y generalizado de energía solar en techos ha creado fluctuaciones en la red de Puerto Rico. Gente, esto es una gringa a saber si ha venido a Puerto Rico, causando inestabilidad y fragilidad inaceptable. ¿Y sabe lo que pasó con el programa? Aquel, a partir de María, que le iba a dar subsidio a las familias de bajos ingresos con relación a los sistemas solares, lo cerraron. Y el martes, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto no podía contestar sobre la política, pero es peor. Le contestó a María de Lourdes Santiago, para eso hay fondos federales, para eso hay incentivos. Y él sabrá algo de cómo opera el gobierno de Puerto Rico y dónde están los fondos que esa reforma contributiva está tratando de establecer, que van a salir de aquí y de allá. Esta no es una invención del periodismo puertorriqueño. Ahí está la intervención de la legisladora y ahí está la contestación, o ahí está el enmudecimiento de los que estaban en esa mesa, sobre todo del secretario del Departamento de Hacienda. Con eso es lo que cuenta este país, porque la gente decidió que toda la propaganda que traía el Partido Nuevo Progresista era mejor y este iba a ser el gobierno de verdad. Cada vez que yo me enfrento a estos jefes de agencia y a la gobernadora y a las barbaridades que dicen, me acuerdo de la señora que dijo que tenía que votar por Jennifer González porque ya iba a aumentar el TANF. Casi es TAN. El TAN ya no existe, señora. Esa bebida se fue del mercado. Y ahí es donde tenemos que decir, wow, ¿hasta dónde? Lisette, no lo escuché. Yo creo que, hablando de todo un poco y de las calles, mañana voy a hablar de quienes votaron a favor de nombrar el túnel Minillas, Carlos Romero Barceló. Hablaremos de eso mañana. Ahora me voy. Gracias por estar. Esa es la información que tenemos durante este programa. No se olviden, pueden donar, apoyar a nuestro proyecto a través de PayPal y tarjetas de crédito en bonitasradio.net y en fundacionperiodismo21.com. Los voy a dejar con esta pregunta. ¿Por qué no está yendo a las vistas públicas Tomás Rivera Schatz? ¿Por qué Tomás Rivera Schatz, de venir tranquilito, suavecito, a confirmar al trío de jefes de agencia que tuvo la semana pasada, o la primera semana de enero realmente, porque eso fue el 9, ahora no va al debate del proyecto de reforma contributiva? Deja a Migdalia Padilla. Carlos Johnny Méndez se va a la capilla a orar con los mercaderes del templo que vienen a hacerlo allí a la legislatura y deja a Edith Charbonnier
y Tomás Rivera Chats deja a Migdalia Padilla. De bajar las tasas Bien poca contributivas de la gente trabajadora en el país. Yo creo que eso no admite discusión. Parece que estaba sonando el audio. Lo quité. Bien poca gente en las vistas. ¿Por qué Tomás Rivera Chats no va? Y empieza a tratar de desviar la atención de lo más importante que debe estar centrado hoy el gobierno de Puerto Rico y las audiencias, que es precisamente atender ese mensaje o esa discusión de la reforma contributiva. Porque finalmente lo que están es tratando de ver de dónde van a sacar los chavos, porque saben que no los tienen. Y trajeron a Francisco Pareja Licea, que aparentemente viene a decirle a la legislatura de Tomás Rivera Chats que esa reforma contributiva no se puede aprobar como vino. Otra vez el choque entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y el país con J. Nos fuimos. Gracias por estar. Nos vemos mañana en Noticias con Café. También pueden donar a nuestro proyecto a través de ATH Móvil. Recuerden siempre Periodismo 21 y Bonita Radio. Descansen, día duro, que mañana hay otras informaciones. Que la pasen muy bien. Una copita en mi nombre, que hoy yo celebro. Hasta mañana. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.